En la redacción del Diario de la Nación está Inés Capdevila. Buen día, Nación. Niña, ¿cómo estás? Inés, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho, pero me parece que... Ahora sí te escuchamos. Buen día, Nación. Buen Gracias día. por estar con ¿Cómo nosotros. están? Bueno, obviamente, primero el marco, me gustaría escucharte. Biden en Israel, el respaldo, las amenazas. Contame un poco esto, Inés. Te diría, Luis, que el rasgo que marca el día, esto es ya el día undécimo después de la masacre de Hamas de civiles israelíes, es la inestabilidad y probablemente la puerta a un nuevo capítulo, incluso más letal y volátil de esta sangrienta guerra que domina Medio Oriente. ¿Por qué? Básicamente es la cuestión del hospital. Al-Ahli al-Arabi, que fue masacrado prácticamente por un proyectil. Y la gran pregunta, Luis, es ¿quién lanzó ese proyectil? Por supuesto, hoy Israel y Hamas se culpan mutuamente. Israel presentó una serie de datos y videos con los cuales intenta explicar que fue Yihad Islámica, un grupo aliado a Israel, el responsable de ese proyectil, que habría impactado a su vez en un depósito de armas y eso provocó la explosión que se llevó hasta ahora un saldo de 471 personas, entre ellos decenas de niños, Luis. Bien, vayamos a otras imágenes que fueron desesperantes, Inés, porque habíamos visto a la rehén mostrada por Hamas y también conocimos a la mamá. Exactamente, ayer hablábamos de Mia Yem, la primera rehén cuya prueba de vida fue difundida por Hamas el lunes a la noche, una joven de 21 años que estaba en la rave que fue brutalmente atacada por los terroristas de Hamas. Mia Yem dijo, por favor, me están tratando bien, pero necesito que me regresen a Israel. Precisamente eso repitió su mamá, la vemos ahí en cámara, Kerem Yem, que con lágrimas dijo, por favor, devuélvanme a mi bebé. Un poco el llamado dramático, no solo de Kerem, sino un llamado que se repite entre los familiares de los casi 199 rehenes que hoy están en manos de Hamas. Todavía no se sabe si ellos están con vida, si algunos murieron, tanto el día del ataque como en estos últimos 10 días. El tema de los rehenes, Luis, es bastante complejo. Primero, en este momento hay negociaciones para liberarlos. Están en marcha desde hace varios días, pero están estancadas. Están siendo mediadas fundamentalmente por Qatar, uno de los estados árabes, uno de los reinos árabes, que es uno de los mayores aliados de Hamas. Esa negociación estancada como está, aún así le da cierta esperanza a los familiares. Sin embargo, hay muchísimo enojo entre los familiares y esto probablemente emergerá cuando las aguas se calmen y cuando la paz vuelva a la región. Hay muchísimo enojo entre los familiares con el gobierno de Netanyahu, obviamente por lo sucedido, por la matanza, por no haber logrado impedir esa matanza, pero también por lo que sucedió en los siguientes días, que fue la ausencia del gobierno, la ausencia de contactos del gobierno de Netanyahu durante los primeros 5 o 6 días con los familiares de los rehenes. El testimonio constante era: no tenemos noticias ni de nuestros familiares, no sabemos dónde están. Fue dramática su secuestro y hoy es más dramático su cautiverio y el gobierno no se ha contactado con nosotros. Eso se refleja en una enorme cantidad de incidentes que han sufrido ministros y otros funcionarios del gobierno de Netanyahu, sobre todo cuando iban a visitar a los heridos y a los familiares de desaparecidos después de este periodo de silencio del gobierno. Bueno, a propósito del gobierno de Israel, ayer aseguró que había, con los bombardeos que se produjeron, terminado con la vida de uno de los cabecillas de Hamas, ¿verdad? Exactamente, no el cabecilla que busca hoy Israel, que es Mohammed Deif, el jefe de las brigadas Al-Qassam, básicamente la brigada o el pequeño ejército de comandos de terroristas de Hamas que atacó Israel el sábado 7 de octubre. Lo que está haciendo hoy Israel es, digamos, terminar con la segunda línea, porque no puede dar con la primera línea de jefatura de Hamas, que son tanto una línea militar, que es la de Mohammed Deif, como una línea política que está encabezada por un dirigente de Hamas que se llama Ismail Haniyeh. Esta segunda línea, antes de ayer, el lunes, habrían acabado con Muqtada Eid, que es uno de los comandantes, digamos, del sur de Gaza. No un comandante de toda la región de Gaza, sino más ubicado en el sur de Gaza,
Gaza, que es hacia donde hoy está yendo la mayor cantidad de gazatíes. Se cree que hay 1 millón de gazatíes que trató de abandonar el norte, esta pequeña franja, recordemos, son prácticamente 45 kilómetros de largo con 10-12 kilómetros de ancho hacia el sur. Bien, recién hablabas del hospital de Gaza que fue bombardeado y el propio Biden. ¿Sabes qué me sorprendió, vos que sos una experta en el tema? Que en todas las declaraciones Biden, tanto en la conferencia con Netanyahu como luego, improvisó. Tenía un pequeño anotador, pero decía, ¿qué riesgo en una crisis en donde un adjetivo puede detonar una mayor crisis? Ahí lo vemos con ese anotadorcito a Biden, pero improvisó y habló del hospital de Gaza. Te diría que es cierto que improvisó, no tiene, pero es también un poco el hábito de Biden. Hay otro dato con Biden. Biden es un gran especialista en Medio Oriente. Toda su vida, que él fue cuando era senador, que básicamente su vida política fue siendo senador, era, digamos, el nexo del Senado con Medio Oriente, particularmente con Israel. Por lo tanto, es un dirigente, un presidente que sabe mucho de eso. Eso le permite improvisar. Claro. Ahora, lo que vimos esta mañana, anoche en nuestro horario y esta mañana en Israel, fue un fuerte respaldo de Biden, no solo a la ofensiva de Israel sobre Gaza, o al menos un respaldo público. En las varias horas de reunión que tuvo con Netanyahu, según funcionarios de la Casa Blanca, Biden le llamó la atención sobre el impacto sobre los civiles de Gaza, de la ofensiva de Israel. Pero también hubo respaldo a la versión israelí, como hablábamos recién, sobre qué sucedió con el hospital atacado ayer. Biden dijo que el Departamento de Defensa le había pasado información de inteligencia recopilada tanto a través de imágenes satelitales como en terreno, que respaldan la versión de las fuerzas de defensa israelíes de que habría sido la yihad islámica. Por supuesto que Hamás dice que no, eso no tiene ningún asidero con la realidad, que el culpable, el responsable fueron precisamente las fuerzas de defensa israelíes con un misil que no habría impactado directamente sobre el hospital, sino sobre digamos, el estacionamiento que queda al lado, y eso habría provocado la caída, la implosión del hospital. Bien. Bueno, mañana va a estar con nosotros aquí en el piso Inés para ayudarnos a entender el mapa de Medio Oriente y la repercusión en el mundo, pero anticipemos porque hay una gran conmoción, la expectativa que vos decías de si Irán se involucra o no, qué pasa con aliados como los cataríes o los emiratíes y Hamás y el resto de los países, Inés. Bueno, te diría, por eso decía al principio Luis, que lo que está sucediendo hoy no tiene nada que ver con lo que sucedía ayer cuando hablábamos a esta hora aproximadamente. ¿Por qué? Porque cambió todo lo del hospital. Y lo cambió fundamentalmente por la reacción de la calle árabe. En todos los países, incluso aquellos más moderados, más cercanos a Israel, dentro del mundo árabe, por ejemplo Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, en todos esos países hay un enorme malestar, una enorme reprobación con lo que sucedió con el hospital y, por supuesto, abrazan la versión de Hamás, es decir, responsabilizan a Israel. Por lo tanto, ese malestar en la calle hace que los líderes de esos países que hasta ayer estaban más o menos dispuestos a tratar de contener la situación, hoy se vean compelidos, hoy se vean obligados a tratar de aplacar el malestar en la calle, es decir, también respaldar esa versión de Hamás y plantarse frente a Israel. Es decir, que hoy está mucho más turbio el conflicto que ayer a esta hora. ¿Qué representa eso, Luis? Que las chances de un conflicto a nivel regional, en la cual hasta ahora el protagonista directo era obviamente Israel, Hamás e Irán, bueno, eso se pueda ampliar y esas chances de conflicto regional crecen y crecieron mucho más respecto de ayer. Inés, te esperamos mañana aquí en el piso. Un placer verte siempre. Igualmente, chicos, que tengan buen día. Hasta luego. Nos vamos a la Embajada de Israel. ¿Qué pasa allí, Lucas Jerez? Luis. Sí, adelante. Bueno, Luis, ahora sí, todo un poco más calmo, un poco más tranquilo, si cabe el término. La zona recobrando su semblante y su funcionamiento habitual. Se acaba de habilitar el tránsito por Avenida de Mayo. Finalizó este operativo que duró poco más de 1 hora.
desde aquel ingreso a la bandeja de entradas por correo electrónico al mail oficial de la embajada, notificando una amenaza de bomba con un temerario mensaje para el pueblo judío, amenazándolos a todos de muerte, sentenciándoles la muerte para todos. Esto es lo que decía concretamente el correo electrónico, y a partir de allí, informados y encabezados detrás del jefe de seguridad de la Embajada de Israel, que está situada en el piso número 10 de este fastuoso edificio ubicado en la Avenida de Mayo y Chacabuco, empezó lo que fue el rastrillaje de la brigada antiexplosivo de la policía de la ciudad. Recordemos, Luis, que inmediatamente después de aquel sábado fatídico en el que el Hamas perpetró el primer atentado, se reforzó la seguridad, porque siempre aquí es muy habitual observar que las medidas de seguridad son muy pero muy puntillosas y muy capciosas, siempre a cargo de la Policía Federal Argentina, y a partir de ahí empezó a sumarse la policía de la ciudad. Entonces, en un operativo en conjunto ya es oficial, está totalmente descartada la posibilidad de que haya material explosivo, tanto dentro como en la embajada, sino en el resto del edificio y también en las inmediaciones. De a poco se habilita el tránsito para los vehículos, para bicicletas, para los peatones, que estuvo cortado por poco más de una hora aquí en el microcentro. Gracias, señor. Ya volvemos,